Hola gente de YouTube, en el vídeo de hoy os mostraré cómo hacer la confección del mono de Aizawa. En mi canal tenéis el vídeo de cómo hacer el patrón desde cero. Este mono tiene en particular que tiene unos bolsillos estilo tejanos en diagonal, como estáis viendo en la imagen. Por lo demás es un mono corriente, como veis, de color negro, y también podéis notar que tiene una cremallera central. Esta cremallera, yo en este caso decidimos hacerla con una tapeta, pero también se puede hacer con una cremallera sencilla. En este vídeo os comento que únicamente os voy a mostrar cómo se hace la confección de la pieza del mono. Y ahora os muestro la relación de piezas que deberéis cortar. Las piezas son las siguientes. Necesitaremos espejados, sea ser para derecha e izquierda, 2 delanteros superiores, 2 delanteros inferiores, 2 traseros inferiores, un trasero superior a doblez, o si queréis también podéis hacer 2, como vosotros veáis, 2 fondos de bolsillo, 2 forros de bolsillo, 2 mangas, 2 vistas delanteras y 2 vistas traseras. Además, con esta misma tela vais a hacer lo que sería el cinturón, con lo cual también debéis tener en cuenta en el cálculo de telas la medida de este cinturón. Y esto es bastante importante. En cuanto al tema de colocar las piezas, pues ya dependerá si lo queréis hacer a recto hilo o no. Esto depende un poco de vosotros. También se puede trabajar en contrahilo, no hay ningún problema, siempre que la tela lo permita. Antes de empezar, tenéis que ser conscientes que hay partes que no se pueden rematar, que no se pueden remallar, ni pasar por la over, ni pasar un zigzag, porque son partes que se trabajan después, y son estas que están marcadas en las imágenes, lo que serían los escotes y las sisas, los tiros y las partes redondas de los bolsillos, tanto de los fondos como de los forros, porque estas piezas se hacen después. También podéis rematar los costados de las mangas y los puños. Lo que no podéis rematar es la parte superior de las copas de las sisas, que no aparece en la imagen, pero recordad no hacerlo, ya que esta parte va unida a la sisa del cuerpo y se remata junto con esta a la hora de coser. Y aquí ya me veis rematando todas estas partes que os he comentado que sí podéis rematar. Esto lo podéis hacer con una costura a zigzag de máquina, una falsa overlock o una overlock. Sí que tenéis que tener cuidado de que si trabajáis con una overlock, recordad que esta corta la parte de la tela por la cual estáis pasando, así que tened mucho cuidado cuando trabajéis con esta máquina. Si la hacéis con un zigzag o lo hacéis con una falsa puntada de overlock de una máquina plana, no vais a tener este problema. Yo en mi caso, para todo el mono, he decidido dejar 2 centímetros de margen de costura. Todas las costuras tienen 2 centímetros de margen. Esto se debe a que la persona que va a llevar el traje está yendo al gimnasio y puede ganar algo de volumen, y queremos que el traje pues le dure bastante tiempo, con lo cual si dejáis un margen de costura ancho, que en este caso son 2 centímetros, más las holguras que le hemos añadido al mono, si la persona sube de volumen, como sería este caso, pues no vais a tener problemas en coger y en un momento descoser las costuras y darle un poco más de holgura. Para empezar, vamos a hacer los bolsillos. Para hacer los bolsillos veréis que es muy sencillo. Tenemos la pieza de la pernera, la pieza del fondo de bolsillo, la cual es el triángulo ese que le faltaría o que le hemos quitado a la pernera, que se ve exteriormente, como veis ahora mismo en pantalla, y el fondo del bolsillo, que es realmente lo que le da
esa capacidad para guardar cosas al bolsillo. Y como veis, rápidamente colocado, pues esto funciona así. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger y a poner derecho con derecho la tela de la pernera y la del forro, no la del fondo, la del forro. Y vamos a coser por el margen de costura con una puntada plana normal. Recordad rematar al inicio de las telas y al inicio del dibujo. Esto es importante para este tipo de confección, ya que si nosotros después vaciamos margen de costura y hemos rematado justo donde terminan las telas, se nos va a mover y eso no lo queremos. Después vamos a colocar el margen de costura tanto de la pernera como del forro debajo del forro y vamos a pasarle un pespunte de carga. Este pespunte os lo podéis saltar si hacéis la costura por fuera, pero a mí me gusta hacerlo porque siempre queda más seguro. Y en este caso he usado la misma tela para el interior del forro del bolsillo como para el exterior o para todo el mono, y no me hacía falta, pero a mí me gusta hacerlo. Llamadlo manías de costurera si queréis, pero es algo que siempre me gusta hacer. Una vez ya tenemos hecha esta pieza, podéis pasarle un pespunte a 1 centímetro del margen de costura. Ya veréis que yo lo paso después, pero esto es porque decidí darle un acabado con una falsa costura francesa al mono. Siguiendo con el procedimiento, lo que vamos a hacer va a ser juntar con una costura por ese margen de costura nuestro fondo de bolsillo con el forro y lo vamos a coser todo alrededor. Seguidamente, para que nos quede pulido, vamos a pasarle una over o vamos a pasarle un zigzag. Y aquí, una vez montado el bolsillo, le estoy pasando esa falsa costura tejana. Esa falsa costura básicamente es hacer 2 pespuntes, uno al borde y otro a 1 centímetro o a lo que dé la medida de la pata. Esto se hace para decorar. La costura tejana realmente no se realiza así, pero yo en este caso he decidido hacerlo así porque le da el aspecto del acabado de un mono tejano, pero a la vez me permite desarmarlo y darle holguras. Ahora, para que el bolsillo no se esté moviendo, lo que vamos a hacer va a ser hacer un pespunte por dentro del margen de costura, tanto en el costado del bolsillo como en la parte de arriba de la pernera pisando el bolsillo. De esta forma nos vamos a asegurar de que quede ya cogido. Por dentro del margen de costura me refiero a que si vuestro margen de costura lo hacéis como yo, que dejé 2 centímetros, cosáis a 1 centímetro del borde de la tela. Esto es simplemente para que el bolsillo no se mueva y hay que hacerlo en ambas piernas. Y ahora vamos con la unión de los delanteros, el superior con el inferior. Lo vamos a coser por el margen de costura poniendo derecho con derecho y también con un tamaño medio de puntada. Una vez ya lo tengamos, en esta ocasión vamos a coger los márgenes de costura del superior y del inferior y los vamos a tirar hacia arriba para después hacer esta falsa costura francesa. Básicamente volver a hacer esos pespuntes de los que os hablaba, uno bien al filo y el otro como a 1 centímetro más o menos del final de la tela, y insisto con los márgenes de costura hacia arriba. Esto es porque el mono tiene un extra de tela, el cual permite que quede doblado por encima de lo que sería la zona del cinturón, ¿vale? Que monte un poco por encima del cinturón. Y el hecho de ponerlo hacia arriba es para que nos fuerce a que luego esta tela caiga sobre sí misma para crear esta falsa tabla. Este tipo de costura lo vamos a hacer tanto en el delantero izquierdo como en el delantero derecho. Es
un acabado común en ambas piernas o en ambas partes del mono. Para las partes traseras, si lo habéis hecho en 2 piezas para la espalda, haced lo mismo que en el delantero hemos hecho antes, uniéndolas las unas con las otras y ese doble despunte. En caso de que hayáis hecho una pieza en la espalda doblez, lo que vamos a hacer va a ser unir primero el tiro de el bajo y una vez esté el tiro del bajo unido, vamos a pasar la over para terminarlo y lo vamos a terminar uniendo ambas piezas con la over. Es importante que para este tipo de acabados, para este tipo de piezas, lo hagamos así. Siempre nos hará más fuerza 2 piezas en la parte de abajo del tiro que una sola. También tened mucho cuidado porque hay tiros que son muy redondeados. O sea que esto hacedlo con mucha paciencia. Seguidamente vamos a coger el tiro del trasero y vamos a poner los 2 márgenes de costura hacia uno de los costados y vamos a proceder a pasar esa falsa costura francesa. Una a unos milímetros del borde y la otra a 1 centímetro. De esta forma vamos a darle también el acabado a la parte de nuestra entrepierna por detrás. Ahora nos toca juntar los tiros delanteros. Para juntar los tiros delanteros vamos a coser toda la parte del tiro, pero coseremos por encima un par de centímetros o 3. Este par de centímetros o 3 es para una mejor ocultación de la cremallera. Ya lo veréis en pasos posteriores. Ahora sencillamente vamos a unir con la máquina plana nuestro tiro delantero. El resultado va a ser algo así. Tenemos la parte del tiro que está sin pulir y la parte de la cremallera de las tapetas que está pulida. ¿Qué vamos a hacer? Para que sea más fácil de colocar esa cremallera y no tener que estar haciendo cortes, poniendo entre telas, etcétera, etcétera, como hicimos con el kimono, vamos a pulir cada lado del tiro separadamente. Cuando ya lo tengamos, vamos a pasar sobre uno de los costados esa falsa costura tejana. Ya sabéis, un pespunte hecho a unos 3 milímetros del borde y el otro a 1 centímetro o a lo que dé la pata de la máquina. Si trabajáis con una cremallera que sea de la misma medida y no tenéis que cortar, perfecto. Pero si os pasa como a mí, que trabajáis con una cremallera continua, vais a necesitar hacerle una tapeta. Básicamente, para hacer esta tapeta la podéis hacer que quede cuadrado dentro, sea hacer todo con las costuras a 100 pulidas, o podéis hacer una tapeta normal y pulir con una over o con un zigzag los costados, como vosotros prefiráis. Yo en este caso pues decidí hacerla primero tipo cajetilla. No me gustó cómo quedaba porque quedaba bastante ancha, así que después la hice tipo presilla. Lo que sí tenéis que tener en cuenta y no cometer el error que yo cometí es que antes de poner esa tapeta hay que meter el carro de la cremallera, porque si no después no lo podéis meter, a menos de que queráis poner la cremallera del revés. Dicho esto, vamos a colocar la cremallera. ¿Dónde la vamos a poner? Pues pondremos que la parte que ya es visible después de la tapeta de esta cremallera quede por encima de esos 2 o 3 centímetros que habíamos cosido por encima de la línea del tiro. De esta forma nos aseguramos que no se vea la terminación de la cremallera y sí se empiece a ver esta por el exterior. Que se empieza a ver es una forma de hablar, porque al crearle una tapeta que la va a tapar entera, esta cremallera no tendría que verse. También podéis trabajar esto con una cremallera invisible, pero no os lo recomiendo.
Ojo con la explicación de la costura de la cremallera. Vamos a poner la pata de cremallera y vamos a coserlo de la siguiente manera. La parte de la cremallera que no tiene la tapeta la coseremos justo al borde de los dientes de esta. Empezamos por el lado que más rabia os dé y la cosemos con un pespunte, una puntada media y lo más pegado a los dientes de la cremallera que podáis. Os muestro cómo queda esa parte del proceso. No está cosida del todo la cremallera, ¿vale? Pero como podéis ver, en este caso mi tapeta está en la parte izquierda del mono, con lo cual la parte que he cosido al borde justo de los dientes de la cremallera es la parte derecha del mono. Y ahora vamos a coser la otra parte de la cremallera. Esta la coseremos justo en el borde de la tapeta. La vamos a coser como a medio centímetro aproximadamente. Normalmente las cremalleras suelen medir un par de centímetros a cada lado de tela. Están los dientes y luego la tela. Pues nosotros vamos a coser a medio centímetro de este borde. Vuelvo a repetir. La parte que no monta de la cremallera, la parte donde no va la tapeta, la cosemos justo como haríamos normalmente, pegado a los dientes. Y la parte que sí que tiene la tapeta la vamos a coser poniendo borde de cremallera con borde de tela a medio centímetro del final de la tela. Como podéis ver, una vez hayáis hecho esta operación, nos va a quedar de esta forma. Nos queda hecha la tapeta. Yo la he señalado con un hilo blanco para que vierais dónde está el borde. Ese borde es justo en la mitad del patrón. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser abrir esa tapeta y hacer un pespunte con una puntada un poquito más larga o el mismo tamaño de puntada que habéis hecho para la falsa costura tejana, justo por el borde hasta que ya no podáis coser más. Tened en cuenta que esto se va a ir metiendo hacia adentro y llegará un punto en el que no podáis coser más, pues ahí paráis. Este pespunte es opcional, pero yo he decidido hacerlo porque veo que queda bastante bien. ¿Veis? Conforme os vais acercando cuesta un poco más, pero se puede hacer perfectamente. Y de momento así nos queda la cremallera. Obviamente esta cremallera se va a abrir un poco, pero eso lo solucionaremos más tarde. Vamos a hacer más tarde otro pespunte, no os preocupéis. Seguidamente vamos a empezar a unir nuestro mono. Lo que haremos será unir los hombros poniendo derecho con derecho de la tela y cosiéndolos por ese margen de costura. Después estos hombros tiraremos los márgenes de costura hacia el delantero del mono y vamos a aplicar esa falsa costura tejana cosiendo un pespunte a un par de milímetros de lo que es el final de la tela y otro a 1 centímetro. Y esto lo vamos a hacer en ambos hombros, obviamente. Una vez ya lo tengamos, pasamos a montar la manga, enfrentando derecho con derecho de la manga y ayudándonos de los piquetes para poder hacer que nos case completamente la manga. Yo lo que os recomiendo es que hagáis esta costura por encima de la pieza de la manga. De esta forma podréis controlar mejor esas posibles tablitas o pequeños pliegues que nos hace cuando cosemos algo así, que siempre es muy fácil que los haga y es súper frustrante ver después esos plieguecillos si lo hacemos por el otro lado, o sea, si lo cosemos por la parte de la sisa del cuerpo. Así que lo podéis hacer por la parte de la manga y os saldrá bastante mejor. También si no os fiáis de las agujas, pues podéis hilvanar este paso sin ningún tipo de problema.
A continuación, para terminar las mangas, vamos a pasarle una over a lo que sería la zona de las copas y la zona de las sisas, y la vamos a pasar con las dos piezas juntas. Lo que yo os recomiendo antes de pasar esta over es que cerréis el mono, lo probéis, y si veis que la manga está correcta, que os cierra bien y demás, y que está en el sitio correcto, no os queda muy abajo de hombros o algo así, ya paséis la over. Y por último vamos a cerrar el mono. Para cerrarlo, sencillamente es unir desde el puño de la manga hasta el puño del bajo del pantalón. Esto pues lo vamos a hacer obviamente ayudándonos de los piquetes y teniendo en cuenta que las costuras de unión de las mangas nos cuadren entre ellas, sea ser que no nos quede una medio centímetro de la otra o algo así por el estilo, pasando siempre por ese margen de costura, teniendo en cuenta sobre todo que lo que comentaba, queden las costuras de la manga hacia arriba, sea ser hacia el puño de la manga, y que todo nos vaya casando poco a poco. Seguidamente, que ya hemos comprobado que nuestro cuerpo está todo bien, vamos a pulir el cuello. Para ello vamos a coger las vistas, vamos a pulir los costados de estas y la parte de abajo, que como veis no tiene margen de costura, y las vamos a juntar entre sí, derecho con derecho, de delantero y trasero. De esta forma nos quedará toda la forma del cuello ya formada. Una vez las hayamos unido, vamos a juntarlas con el cuerpo. Para juntarlas con el cuerpo, tened en cuenta que habíamos puesto a esta vista esos centímetros extra del cruce. Como veis, está la línea antigua de por donde venía el cuello, que está hecha en blanco, y la otra en amarilla, que es por donde va el cuello definitivo. Me voy a ayudar de unas agujas para poner este cuello y también me voy a ayudar de los piquetes, sea hacer las uniones, en este caso de hombro delantero y hombro trasero, tanto de la pieza del cuerpo como de las piezas de nuestras vistas. En esta ocasión no vamos a hacer costuras montadas porque es tontería, así que las vamos a dejar abiertas y siempre coseremos por encima de las vistas. Cuando ya las tengamos, vamos a proceder a piquetear todo este cuello para que podamos darle mejor la vuelta. Ya sabéis que las zonas redondas siempre va mejor piquetearlas. Como yo en este caso tenía bastante margen de costura, porque ya os digo, tuve que bajar 2 centímetros, lo que hice también fue recortar y dejarlo todo como a medio centímetro más o menos del margen. De esta forma pues quitamos extra de tela y nos queda una forma mejor. Nos podemos ayudar con la plancha siempre. Ahora lo que haremos será cerrar estas vistas. Estas vistas las vamos a cerrar de la siguiente manera, que es básicamente en los extremos unir los márgenes de costura con la vista, con unas puntadas en bucle, sea hacer cerrando cada puntada como si estuviéramos haciendo una puntada de ojal, y este mismo procedimiento vamos a hacerlo para juntar las partes de abajo de las vistas con las partes de abajo de la zona de los hombros. Después haremos un pespunte a 1 centímetro del margen de costura. Normalmente este pespunte suele ser un pespunte de carga hecho por dentro, etc. Pero yo en esta ocasión he decidido, como no se va a ver, hacerlo a 1 centímetro del margen de costura. De esta forma ya la vista no se va a levantar, ni por este pespunte que estamos haciendo, ni tampoco por el hecho de haberla unido a nuestro cuerpo. Si no nos fiamos, también podemos acabar uniendo todo el bajo de la vista con una puntada invisible a la capa exterior de la tela, pero esto no sería necesario. Seguidamente
vamos a hacer esa última costura de la cremallera, que la vamos a realizar a unos 3 centímetros, 3 centímetros y medio aproximadamente del borde, porque así podremos pillar nuestra cremallera a la parte exterior. En esta ocasión yo he decidido hacerla con la máquina de coser, pero se puede hacer a mano también si no queréis que se vea. En este caso ya queda bien porque con el tipo de acabado que es esta falsa costura tejana, el hacerlo así, teniendo ya el pespunte ese que habíamos hecho al inicio en lo que sería el borde, no desentona para nada. Y este pespunte lo he hecho desde la unión de la pieza superior con la pieza inferior hasta la parte de arriba del mono. De esta forma la cremallera no se va a mover. En caso de que se siguiera levantando la tapeta, lo que podéis hacer es ponerle unos botones de presión y ayudar a que se cerrase. Pero si lo plancháis bien planchados y con esta costura, no tendría por qué levantarse la tapeta. Ahora sí, ya para finalizar el mono, únicamente nos queda hacer los bajos del pantalón y los puños. Los podéis hacer con la terminación que queráis, un solo doblez y la overpasada o un doble doblez. Yo en mi caso he decidido hacerle un doble doblez porque no se lo pude probar a la persona que se lo iba a poner hasta después de tener grabado el tutorial y quería tener ya el tutorial listo y así pues adelantar un poco de tiempo, que ya sabéis que grabando tutoriales y demás pues siempre se tarda más. Para hacer este doble doblez pues sencillamente marcamos el ancho que queramos darle al doblez, en este caso era de 2 centímetros, doblamos 2, otros 2 y otros 2. Y de esta forma pues nos queda hecho el doblez. Si queréis os podéis ayudar de unas agujas, lo podéis hilvanar o si os apetece podéis plancharlo. Esto dependerá también pues del tipo de tela que estéis usando. Yo os recomiendo que si no tenéis mucha práctica le pongáis unas agujas o le paséis un hilván y así iréis sobre seguro. En cuanto a los pespuntes, para esto pues vamos a hacer el mismo tamaño de pespunte decorativo que estábamos haciendo en esa falsa costura tejana que llevamos haciendo durante todo el tutorial y lo vamos a hacer bien al borde de la parte superior. Si queréis podéis hacer esa falsa costura o simplemente un doblez. Nosotros en este caso hicimos un doble doblez para puños y para el bajo y hicimos en el bajo una única costura ya que este pantalón va por dentro de las botas y para el puño hicimos un doblez simple pasado con la over y una sola costura. Ahora os muestro el resultado final. Como podéis ver ahí se aprecia muy bien el doblez, por eso hice que se pusiera de espaldas al igual que esa falsa costura francesa. Y aquí os muestro en más detalle lo que es la zona de la sisa. También podéis ver la costura hecha en los hombros y que la sisa está perfecta sin ningún tipo de arruguitas. Lógicamente el mono no está planchado, cuando se plancha pues si queda alguna se puede borrar. Y aquí os muestro ese detalle del bolsillo tejano. Os hago un plano general y os muestro en detalle lo que es la tapeta. Como podéis ver queda la cremallera completamente oculta y esas costuras son visibles pero no destacan demasiado. El hecho de haberlo hecho con un hilo normal y no con un hilo de torfal para tejano pues nos ayuda. Es un buen detalle pero no sobresale. Y os dejo también estas dos fotos más estáticas en las que se puede ver mejor lo que es el detalle del traje. Como ya os comentaba antes, es un traje que a la hora de confeccionar es bastante sencillo, es fácil de poner, fácil de quitar
Es un traje que pesa un poquito por el tipo de tela, porque la loneta siempre pesa un poco, pero no resulta incómodo. Ahora me faltaría hacer lo que es el cinturón con las bolsitas. El traje le va un poco ancho, con lo cual quizás le acabe añadiendo unas presillas, pero eso ya lo veré cuando le pruebe el traje. Esas presillas tendrán que ser un poco más grandes que el cinturón, lógicamente, para que este quepa. Y también me queda hacer el detalle de la bufanda. Estas cosas he pensado hacerlas en un tutorial aparte para que también tengáis estas partes a la hora de trabajar este traje de Aizawa. Quería comentaros que estas fotos se las tomé antes de tomar lo que sería la medida definitiva de los bajos del pantalón y también de los anchos, un día que se lo probó. Si queréis recoger un poco el traje, podéis hacerlo sin ningún problema. Y si queréis darle amplitud, pues también, siempre y cuando hayáis dejado un margen de costura suficiente. Si hacéis como yo y dejáis esos 2 centímetros, contad que podéis coser hasta medio centímetro o hasta donde está la over, con lo cual podréis agrandar el traje unos 10 centímetros. Así que es algo que podéis tener en cuenta en caso de que esa persona vaya a crecer y demás. También esto lo podéis tener en cuenta en el largo de lo que sería la zona del pantalón, ya que si esa persona crece de altura, si se lo estáis haciendo a una persona de 14-15 años, por ejemplo, que va a crecer de altura, pues no pasa nada con que le quede un poco corto porque el traje va dentro de unas botas, con lo cual no hay ningún problema. Y a él muchas veces se le ve el traje a media manga. Aquí decidimos hacerlo con la manga más larga porque el evento al que se va a presentar es un evento de invierno y pues no queríamos que pasara frío con el traje. Hasta aquí el vídeo tutorial de hoy. Si te ha gustado, dale like y comparte el vídeo. También te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un vídeo. Y por supuesto, sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de los próximos tutoriales. Hasta la próxima. ¡Chao!